Ya en nuestro país a partir de distintas versiones periodísticas, unas mayormente documentadas que otras, pero que habría el involucramiento o el presunto involucramiento de Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco, con un grupo delictivo llamado pues La Barredora. Esto se decía en algunos lados, se dio a conocer muy a principios de año que habría una orden de aprehensión, pero el viernes 12 de julio, el viernes 11 de julio, en Radio Fórmula Tabasco, allá en Villahermosa, nuestro conductor Gabriel Aiza entrevistó a Miguel Ángel López Martínez, al general Miguel Ángel López Martínez. En esa entrevista, el general confirmaría pues que había una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez. Esta entrevista realizada el viernes por la tarde en Grupo Fórmula en Villahermosa, Tabasco, empezaría a cobrar notoriedad el sábado 12 de julio en distintas redes sociales, en otros espacios informativos. Evidentemente nosotros seguimos la pista de desinformación aquí en Grupo Fórmula, que es nuestra estación allá en el sur del país, y para el lunes 12 de julio se conocería pues de esta información. Así lo dijo en su momento el general López Martínez. Entonces, el exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, tiene orden de aprehensión. Ya tiene orden de aprehensión. ¿Cuál otro dijo usted? Prada. ¿De apellido Prada? Sí. Ulises Pinto. Pinto. El Rayo. Es el Rayo. O sea, esos cuatro están... La Mosca. El Gato. Eso no tenían orden de aprehensión. Esos no los conocía, no los había oído. No decimos los nombres por cuestiones de confianza, pero entonces, bueno, lo importante es esto. Yo recuerdo, y se los digo al auditorio, el 14 de febrero salió la orden de aprehensión contra Requena. Ese día hay registros que abandonó el país, de Mérida hacia Panamá. Del 14 de febrero. El 14 de febrero de este año. No tenía orden de aprehensión, después de un año. Bueno, pues ahí tiene usted, como le digo, fue una entrevista en donde con contundencia, en este caso el general Miguel Ángel López Martínez hablaría de lo que yo le referí. Es decir, a principios de año, él ya puntualiza, febrero, se giró la orden de aprehensión. Él le llama Requena porque es de una manera en la cual le llamaban o le conocían allá en Tabasco. Desde entonces, pero viene la confirmación de un general en activo de las Fuerzas Armadas y entonces ahí inicia todo. Inicia todo en términos de conocimiento de la opinión pública, con suficiencia, aunque algunos lo hayan pues escrito, dicho, con suficiencia. Ese 14 de julio, el lunes, es cuando iniciaría todo esto. Desde ahí, la pregunta era, ¿en dónde está Hernán Bermúdez? Esta pregunta tuvo respuesta el viernes pasado, alrededor de las 8 de la noche en nuestro país, que serían las 11 de la noche aproximadamente en Asunción, la capital paraguaya. Juan Carlos Dos Santos, editor de política del diario La Nación, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. El caso de Hernán Bermúdez Requena sigue acaparando la atención mediática en Paraguay. El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, afirmó que el pedido de extradición realizado por las autoridades mexicanas radica exclusivamente sobre Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H o el Abuelo. El mexicano se mantenía oculto en Paraguay en compañía de su esposa Verónica Encalada de Bermúdez. Desde el gobierno paraguayo aseguran que no se va a optar por la expulsión, pues el proceso que debería concluir con la extradición de alias el Abuelo ya ha iniciado. Dicho proceso tiene un límite de 60 días y es el camino que se va a seguir en el caso de este ciudadano mexicano, pues él se había negado a someterse a un proceso rápido. Es evidente que el mexicano intentará por todos los medios frenar su extradición, tratando de permanecer en Paraguay como lo viene haciendo desde inicios de febrero. El hombre de 72 años, quien es considerado uno de los más importantes objetivos criminales de México y vinculado directamente al cartel Jalisco Nueva Generación, permanece detenido en una celda de la Secretaría Nacional Antidrogas en Asunción bajo fuertes medidas de seguridad.
En principio se había hablado que podría ser trasladado a un lugar con mayores medidas de seguridad, como una prisión militar en las afueras de Asunción, donde también guarda reclusión la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Bien, muchas gracias por esta información, Juan Carlos. Enrique Hernández, ¿qué hay sobre este tema con el secretario de Seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch? Adelante. La noche del viernes 12 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer de la detención de Hernán Bermúdez Requena, conocido como el Abuelo o Requena, señalado por autoridades federales como el presunto líder de La Barredora, que es una célula delictiva vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en el sureste mexicano. Se trató de una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, quien desde su cuenta de X en redes sociales señaló que fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, explicó el funcionario federal. También destacó la cooperación y apoyo de las autoridades de la República de Paraguay. Y tras el intercambio de información, el abuelo fue ubicado por el país sudamericano, donde se implementaron acciones necesarias para realizar su captura y traslado a territorio nacional. Requena cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero de este año, también una nota roja emitida por Interpol México con fecha del 17 de julio. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca. Bien, gracias por esta información. Esta mañana, aquí en Grupo Fórmula, Azucena Urresti tuvo oportunidad de entrevistar en su espacio al secretario nacional antidrogas de Paraguay. Me refiero a Jalil Rashid. En esta charla, pues ocurrida hace, ¿qué será?, 7 horas aproximadamente, esto es lo que se dijo de la condición en estos momentos de Hernán Bermúdez. Él sale de México a Panamá, de Panamá a Brasil, a Río de Janeiro, y de ahí va hasta una ciudad fronteriza que se llama Foz de Iguazú, entre Brasil y Paraguay. Es ahí en donde él ingresa de manera clandestina. Muchos datos sobre la actual investigación no puedo brindar porque esto se desarrolló en 3 fases, en 3 etapas. La primera, la información compartida por parte de México a Paraguay. A partir de eso, la segunda etapa, el análisis para ver cómo operativizábamos esto, y en definitiva la tercera fue la fase operativa. Pero a partir de ese momento del ingreso al inmueble, a la casa, a la vivienda en donde él estaba con su esposa, se genera una nueva etapa que también es investigativa, en coordinación y cooperación con el Ministerio Público también, en donde podemos tener nuevas aristas de esta investigación. El sobrino de Hernán Bermúdez cae acá en Paraguay como consecuencia también de ciertos hechos delictivos vinculados a los juegos de azar y a estafas, ¿verdad? Había creado unas empresas, esas famosas empresas de maletín, en donde uno realizaba apuestas ilegales, y es ahí en donde salta la primera alarma, tanto en Paraguay como en México. De la coincidencia de los nombres. Claro, de los nombres y del vínculo familiar. Él prácticamente no salía de esa vivienda, entonces era muy difícil tener una información precisa, una descripción física de cómo él estaba. O sea, era muy complejo dar con él, pero en base a todos los antecedentes y a los trabajos de inteligencia que se desarrollaron, con la información que recibimos, es que pudimos dar a la casa, que ya después ese lugar fue vigilado y fue controlado por nuestros agentes especiales. Hernán Bermúdez se encuentra recluido acá en la base de operaciones de la SENAT por disposición judicial. Hay un juez penal de garantías que dispuso que por motivo de seguridad él se mantenga acá en la base de operaciones de la SENAT hasta tanto esa resolución judicial esté vigente. Él va a continuar acá. Él está en una celda alejada, particular, por decirte. Acá las celdas
cada aprendido tiene una celda en nuestra base de operaciones, o sea, está en una celda apartada. Está en buenas condiciones, ya habló con nuestros especialistas, con nuestros psicólogos, ¿verdad? Está en buenas condiciones de salud también. De hecho, ya tuvo la visita también de un abogado. Al no aceptar la abreviación de la extradición, eso significa que va a dar una batalla judicial. Bueno, pues este es un fragmento nada más de la entrevista realizada por Azucena Uresti aquí en Grupo Fórmula esta mañana. La entrevista con el secretario nacional de Antidrogas de Paraguay, Jalil Rashid. Si quiere escuchar la entrevista completa, está en nuestros canales de YouTube. Hemos rescatado, le digo, una parte, me parece que de lo más significativo, sin demérito del resto, pero describe perfectamente no solamente cómo fue la detención, sino en estos momentos cuál es su situación. Esto evidentemente impactó en el estado de Tabasco, en donde te encuentras tú, Gilberto Quesada. Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario, amigos del auditorio? Y fue en automático, viernes por la noche, sábado en la mañana, todo un domingo, un fin de semana muy largo, Mario, en donde lo primero que llovió, pues fueron memes con playeras de alguien que me quiere mucho, me trajo una playera de Paraguay y otros más, poniendo los puntos sobre las IES. José Ramiro López, secretario de Gobierno, cero impunidad en Tabasco, y en Tabasco dijo textual: el que la hace, la paga. El otro que fue muy cauto a la hora de compartir con nosotros después de la conmemoración del Día de los Niños Héroes fue el fiscal general del estado de Tabasco. Sí tiene carpetas de investigación en la entidad Hernán N., son del Fuero Común, más hay que esperar lo que van a decidir desde Relaciones Exteriores hasta la presentación al Ministerio Público y en qué momento vendrá o no a rendir cuentas ante la autoridad. Javier May Rodríguez, en su calidad de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano, simplemente dijo: será la Fiscalía General de la República la que se encargue de ello. Sin embargo, la ciudadanía está ávida de que algo suceda, de que se den los hechos y de que los supuestos se hagan una realidad, y todos están esperando que quienes tengan alguna prueba la presenten y se haga la acusación correspondiente. Mario, amigos, es una tensa calma en ese tema nada más, lo que se tiene aquí en Tabasco. Por lo demás, hoy viva México, todo listo para la fiesta. Oye, Gilberto, y dime una cosa, en estos círculos políticos, en los cafés de la mañana, en los restaurantes que tradicionalmente se reúnen, se ven a los adanistas con una expresión distinta, se dejan ver, ya no se dejan ver, digamos, porque todo el Estado fue en su momento adanista. Creo que, me parece que fue la elección en 2018 que tuvo mayor porcentaje, el candidato que más porcentaje obtuvo. Entonces, digamos, en algún momento todo Tabasco era adanista, pero ahora, ¿cómo se ve? Solo superado por lo de ahora, ¿eh? Ese dato también es interesante, y no dejar pasar el punto. Es Hernán N., si se puede llamar, lastre, desde antes de Roberto Madrazo ha estado acá, y bueno, es el tema, la relación que se tiene con Adán Augusto López Hernández es rancia, es vieja y es añeja. El discurso es que se le compruebe. Sí, pero que se le compruebe. Los de antes que estaban en el otro partido, que están en el nuevo, están en la misma tesitura. Bien. Es lo mismo que antes, y lo único que están pidiendo es que haya una solución, que haya un resolutivo, que las autoridades digan algo. Y hay muchos, y lo platicamos acá entre nos, en dos fiestas particulares, viernes por la madrugada, sábado después del noticiario, y toda la gente dice: pues si van a rodar cabezas, que empiecen a rodar, pero que no se les olvide ninguna, y que pongan sus barbas a remojar. ¿Qué tal? Es lo que está diciendo la ciudadanía, Mario. Bien, Gilberto, pues muchísimas gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Como siempre, buena tarde. ¡Viva México! Gracias, y viva México igual. Felices fiestas. Bueno, pues esto es lo que se tiene hasta el momento del caso de Hernán Bermúdez. Ya escuchó usted la forma en la que lo comunicó el secretario de Seguridad de nuestro país, cómo se dio la detención, cuál es su condición, gracias al testimonio que da en la entrevista que le presenté Jalil Rashid, quien es el ministro
antidrogas de Paraguay. Hasta ahí va y así la situación en Tabasco. Vamos a hacer una pausa y bueno, pues de lleno a lo que es el grito y el desfile que viene mañana. Continuamos. Recuerde que todo lo que ocurre en México y en el resto del mundo justo en este momento lo tiene aquí con López Dóriga, hoy con Mario Ávila Roque. Ya regresamos. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.